¿Alguna vez has conocido a alguien que dice ser cristiano, pero sus acciones cuentan otra historia? Personas que levantan las manos en la iglesia el domingo, pero el lunes maldicen, critican y mienten sin remordimiento. O tal vez alguien que conoce la Biblia de memoria, pero no muestra amor, paciencia ni humildad con los demás. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Pero, ¿qué pasa cuando los frutos parecen buenos por fuera, pero están podridos por dentro? Vivimos en una época donde decir, soy cristiano, se ha vuelto algo común. Muchos llevan una cruz colgada al cuello, comparten versículos en redes sociales o asisten a la iglesia de vez en cuando. Pero, ¿ser cristiano es solo eso? La verdad es que no todos los que dicen seguir a Cristo, lo siguen de verdad. Jesús mismo advirtió que habría personas que lo honrarían con los labios, pero su corazón estaría lejos de él. Mateo 15:8. Entonces, ¿cómo podemos saber quién realmente vive para Cristo y quién solo lleva una apariencia de fe? Y más importante aún, ¿cómo saber si nosotros mismos estamos viviendo una fe auténtica o solo una fachada espiritual? En este video te voy a compartir 10 señales claras que pueden ayudarte a discernir cuando alguien, o incluso tú mismo, no está viviendo una vida cristiana genuina. Algunas de ellas te sorprenderán. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Este video no busca juzgar a nadie. Todos estamos en un proceso, todos fallamos y necesitamos la gracia de Dios cada día. Pero también es importante recordar que Jesús nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra, no solo creyentes de palabra, sino discípulos con frutos que lo reflejen. Por eso, hablar de estas señales no es para señalar a otros, sino para que podamos examinar nuestro propio corazón y preguntarnos, ¿realmente estoy viviendo como Cristo me llamó a vivir? Así que quédate hasta el final, porque la última señal es una de las más peligrosas, y tristemente, muchos cristianos la pasan por alto sin darse cuenta. Señal 1. No hay transformación real. La primera señal de que alguien no es realmente cristiano es la falta de transformación. Es decir, su vida sigue igual que antes de conocer a Cristo. Habla igual, actúa igual, piensa igual. En otras palabras, no hay fruto. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando alguien realmente ha tenido un encuentro con Jesús, su vida cambia. Tal vez no de la noche a la mañana, pero hay un proceso visible de transformación. Y aquí viene lo más interesante. ¿Sabías que hay personas que aparentan haber cambiado por fuera, pero por dentro siguen igual? Esa es la segunda señal, y es una de las más difíciles de detectar. La segunda señal de que alguien no es realmente cristiano es cuando solo hay un cambio externo, pero no interno. Es decir, la persona comienza a comportarse correctamente, asiste a la iglesia, levanta las manos en la alabanza, habla con palabras bonitas, pero su corazón sigue sin haber sido transformado por el Espíritu Santo. Jesús confrontó fuertemente este tipo de actitud cuando habló de los fariseos. En Mateo 23:27 dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esto nos recuerda que no se trata de aparentar santidad, sino de permitir que Dios cambie lo más profundo, nuestros pensamientos, intenciones y deseos. Un verdadero cristiano no busca parecer bueno, sino ser transformado. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo se nota cuando alguien realmente tiene una relación con Dios y no solo una rutina espiritual? Esa es precisamente la siguiente señal. La tercera señal de que alguien no es realmente cristiano es que no tiene una relación personal con Dios. Puede saber mucho sobre Dios, pero no conocerlo realmente. Ora solo cuando tiene un problema, lee la Biblia solo cuando necesita algo, y fuera de eso, Dios no forma parte de su día a día. Muchos confunden religión con relación. Pero la verdad es que un cristiano genuino no vive dependiendo de rituales, sino de una conexión viva con su Creador. Jesús lo dijo claramente en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuando alguien no es realmente cristiano, su fe es superficial. Asiste a la iglesia, pero su corazón no busca la presencia de Dios en lo secreto. No hay oración constante, ni hambre por su palabra, ni deseo de agradarle.
Y lo curioso es que esto lleva a otra señal muy clara, porque cuando no hay relación con Dios, también se nota en la forma en que tratamos a los demás. Esa es la señal número 4. No muestra amor hacia los demás. Y no hablo solo de decir, te quiero, o de ser amable cuando todo está bien. Hablo del amor verdadero, el que se nota cuando alguien te ofende, cuando no estás de acuerdo o cuando ayudar cuesta. Jesús fue muy claro en Juan 13:35 cuando dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la marca más visible de un seguidor de Cristo. Sin embargo, muchos que dicen ser cristianos viven llenos de rencor, críticas o falta de perdón. Y ahí se ve la diferencia. Un verdadero cristiano ama incluso cuando duele, porque sabe que fue amado y perdonado primero. Cuando alguien no puede perdonar, cuando juzga constantemente o se aleja de otros por orgullo, esa es una señal de que el amor de Cristo aún no ha transformado su corazón. Pero aquí viene algo aún más fuerte, porque a veces no es solo falta de amor, sino que su vida refleja lo opuesto a lo que predica. Y esa es la quinta señal. La quinta señal de que alguien no es realmente cristiano es que vive igual que el mundo. Es decir, su manera de pensar, de hablar y de actuar no se diferencia en nada de quienes no conocen a Dios. Puede decir que cree en Jesús, pero sus decisiones, sus prioridades y su estilo de vida cuentan otra historia. Primera de Juan 2:15 nos advierte, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero muchos hoy viven una fe tibia, un pie en la iglesia y otro en el mundo. El domingo alaban a Dios, pero el lunes se comportan igual que cualquiera. Y ojo, no se trata de vivir una vida perfecta, sino de tener un corazón que ya no desea lo mismo que antes. Cuando alguien sigue buscando los placeres del mundo sin arrepentimiento, es una señal clara de que su fe no ha echado raíces. Y eso nos lleva a una de las señales más evidentes y tristes, porque cuando alguien vive así, inevitablemente deja de dar testimonio. Esa es la señal número 6. No da testimonio con su vida. Es decir, sus acciones no reflejan a Cristo. Puede hablar bonito, conocer versículos, incluso servir en la iglesia, pero en su entorno, nadie ve una diferencia. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si la luz de Cristo está en ti, se nota. No hace falta que digas mucho. Tu manera de tratar a los demás, de reaccionar ante los problemas o de enfrentar las tentaciones lo demuestra. Pero cuando alguien dice creer en Dios y su vida contradice su fe, cuando miente, habla mal de otros, o vive con doble cara, su testimonio pierde poder. Y lo más triste es que muchas veces, eso aleja a otros del Evangelio. Y si una persona no da testimonio, es probable que tampoco tenga algo muy importante, una verdadera obediencia a la palabra de Dios. Y esa es la séptima señal. No obedece la palabra de Dios. Puede escuchar sermones, leer la Biblia e incluso saber lo que Dios dice, pero no lo pone en práctica. Es como si las palabras entraran por un oído y salieran por el otro. Santiago 1:22 lo dice claramente, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esa es la clave. Muchos se engañan creyendo que con solo escuchar ya están agradando a Dios, pero la verdadera fe se demuestra con obediencia. Un cristiano genuino no busca justificarse o negociar con Dios, busca agradarlo. Cuando alguien no obedece, sino que elige lo que le conviene, muestra que su corazón aún no se ha rendido del todo. Y esa falta de rendición, tarde o temprano, se refleja en todo. Y lo más curioso es que cuando no se obedece la palabra, también se deja de depender del Espíritu Santo. Y eso nos lleva directamente a la octava señal. No depende del Espíritu Santo. Vive por sus propias fuerzas, toma decisiones sin orar, actúa sin buscar dirección, y se guía más por sus emociones que por la voz de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser cristiano no es solo creer en Jesús, sino dejar que su Espíritu te transforme, te corrija y te dirija cada día. Cuando una persona dice, yo puedo solo, o simplemente vive en modo automático, está ignorando la ayuda más poderosa que tiene, el Espíritu Santo. Y sin él, la fe se vuelve seca, sin poder y sin dirección. Un verdadero hijo de Dios sabe que no puede avanzar sin esa comunión diaria con el Espíritu.
Si no hay dependencia, tarde o temprano el corazón se enfría. Porque cuando alguien ya no depende de Dios, inevitablemente termina amando otras cosas más que a Él. Y esa es la señal número 9. Ama más al mundo que a Dios. Y esto puede sonar fuerte, pero es una realidad. Cuando las prioridades de alguien giran en torno al dinero, la fama, la comodidad o los placeres, su corazón ya no pertenece completamente al Señor. Jesús fue muy claro en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y no se trata solo de tener cosas materiales o disfrutar la vida. El problema está cuando esas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Cuando dejamos de buscar su voluntad por seguir nuestros propios deseos. Cuando alguien comienza a amar más lo temporal que lo eterno, su fe empieza a desvanecerse poco a poco. Y eso nos lleva a la última señal, la más seria de todas. Porque si alguien llega a este punto, probablemente ya no solo se ha alejado de Dios, sino que nunca lo conoció realmente. Esa es la señal número 10. No hay arrepentimiento verdadero. Puede sentirse mal cuando peca, puede incluso llorar o prometer que cambiará, pero en el fondo, no hay un cambio genuino de corazón. Jesús no vino a buscar a los que se creen justos, sino a los que reconocen que necesitan ser perdonados. El arrepentimiento no es solo decir, perdón, Dios, sino darle la vuelta al camino, dejar atrás el pecado y caminar hacia él. La diferencia entre un cristiano verdadero y uno falso, no es que uno peque y el otro no. Ambos fallan. Pero el verdadero cristiano se duele de su pecado, busca la gracia de Dios y lucha cada día por no volver atrás. El otro, en cambio, se justifica, se acostumbra al pecado, y su corazón se endurece. Y esto es lo más triste. Cuando alguien pierde la capacidad de arrepentirse, ha perdido el punto más esencial del Evangelio. Porque sin arrepentimiento, no hay perdón, no hay transformación y no hay verdadera vida en Cristo. Si llegaste hasta aquí y algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Tal vez Dios te está hablando. Tal vez quiere recordarte que no es demasiado tarde para volver. Porque mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse, de dejar el pecado atrás y correr a los brazos del Padre. Así que pregúntate, ¿estás viviendo una fe real o solo una apariencia? Si algo de lo que escuchaste hoy te confrontó, no lo tomes como condena, sino como un llamado. Un llamado a volver a tu primer amor. Y si quieres seguir profundizando en tu fe, suscríbete, no para seguir un canal más, sino para seguir creciendo en tu caminar con Jesús. Porque ser cristiano no es tener una religión, es tener una relación con el Dios vivo.